Buen día, docentes y compañeros. Nosotros somos el equipo 11 y les vamos a presentar el tema de bronquiolitis. Nuestro equipo está conformado por José de Jesús, Luisa Victoria, Javier Antonio, Carlos, Gabriela Paulina, Andrea Jacqueline, Itaria Alejandra y su servidora Fátima. Estos son los subtemas que abordaremos durante esta sesión y sin más preámbulo, empecemos. Bueno, como primer punto debemos de definir a la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas. Esta va a ser más frecuente en los niños menores de 1 año y es causada por agentes virales, siendo el más frecuente el virus respiratorio sincitial, que este es un virus que se presenta normalmente en la época invernal, entre los meses de noviembre a abril aproximadamente. Y de acuerdo a la clínica podemos definir a la bronquiolitis, que va a ser como el primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, va a presentar disnea expiratoria y la existencia de pródomos catarrales. Hablando acerca de los aspectos epidemiológicos, hay que recordar que esta enfermedad va a ser mucho más frecuente en la infancia, siendo la principal causa de ingreso hospitalario por la infección del tracto respiratorio inferior en los menores de 2 años. También su incidencia máxima se va a presentar entre los 3 y los 6 meses de edad, y la mayoría de los casos de la bronquiolitis van a ser causados, como ya se mencionó anteriormente, por el virus respiratorio sincitial, y el 90% de los casos que van a requerir hospitalización son menores de 12 meses de edad. Los factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de adquirir la bronquiolitis va a ser la asistencia a guarderías que tenga una lactancia materna menor a 2 meses, en que ambos padres sean fumadores, que presente un bajo peso al nacer, que sea del sexo masculino y su nivel socioeconómico se encuentre bajo. En el caso de que presenten una bronquiolitis con episodios graves, los principales factores de riesgo va a ser una prematurez, que presente cardiopatías congénitas, una enfermedad pulmonar crónica del prematuro, inmunodeficiencias o que también este niño presente síndrome de Down. Hablando acerca de la etiología, vamos a mencionar nuevamente que el virus respiratorio sincitial es el virus detectado con más frecuencia, pero no es el único agente viral que se le relaciona a la bronquiolitis, ya que va a ir seguido de los rinovirus, los bocavirus y los adenovirus. En el caso de que nos presentemos ante una infección de tipo bacteriana, el principal agente etiológico relacionado va a ser el Mycoplasma pneumoniae, que al ser una infección de tipo bacteriana es muy infrecuente, por lo que siempre nosotros tenemos que tener en la mira que su agente etiológico es de tipo viral. Como ya lo habíamos mencionado, el virus sincitial respiratorio es el principal patógeno de la bronquiolitis y este se contagia a través de fluidos o mocos que lo contengan, sujetos que también estén infectados y lo tengan, o fomite. De hecho, este es un punto muy importante que se debe de tomar en cuenta en el hospital, ya que el virus puede sobrevivir varias horas en la superficie. Las principales vías de entrada son a través de la mucosa respiratoria y los ojos, y este tarda en incubarse de 2 a 8 días. En cuanto a la fisiopatología, primero hay que mencionar lo que vamos a encontrar histológicamente gracias al virus, que van a ser características de infiltrado linfocítico peribronquial, y con ello se va a producir necrosis del epitelio respiratorio, edema de las vías aéreas y tapones mucosos y de fibrina. Todo esto va a generar una obstrucción de la luz bronquial, que si es total va a generar atelectasia distal. Y esta obstrucción se va a dar sobre todo en la expiración, por lo cual va a haber un atrapamiento de aire y sobredistensión pulmonar, que va a generar hipercarbia, que es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Ahora, hablando sobre la presentación clínica de los pacientes, estos en la fase inicial van a tener las vías aéreas superiores afectadas, por lo cual van a mostrar síntomas como rinorrea hialina, estornudos, tos, inflamación faríngea. Esta etapa dura de 2 a 3 días y el paciente la puede cursar con fiebre. Posteriormente también va a presentar aumento de intensidad de la tos, dificultad respiratoria o disnea, sibilancias a la auscultación y puede que sí o puede que no el rechazo a la vía oral.
siendo las sibilancias el síntoma característico de esta patología. Posteriormente, ya en etapas muy avanzadas, existe la cianosis con hipoxia y la retención de dióxido de carbono. Es muy importante tomar en cuenta que en neonatos la presentación clínica es atípica y se presenta con irritabilidad, periodos de apnea y otros síntomas que no son específicos de la bronquiolitis. Como cualquier otra enfermedad, la bronquiolitis tiene complicaciones. Una de ellas son las atelectasias o áreas de neumonitis viral, que aunque se consideran parte de la presentación clínica, también podrían entrar un poco en esta definición de complicaciones, ya que, como les mencionaba, son resultados de una obstrucción total de la luz bronquial y pues sí son un hallazgo radiográfico importante en los pacientes que tienen esta enfermedad. La segunda es la neumonía bacteriana agregada. Esta es muy poco frecuente y se puede diagnosticar a través de un urocultivo. Y la última sería una falla respiratoria, que esta se puede dar más en lactantes pequeños o prematuros con enfermedad pulmonar crónica o cardiopatías congénitas debido al estado de sus pulmones. Para realizar el diagnóstico, primero debemos de indagar sobre los factores de riesgo que, como ya fueron mencionados, estos son la prematuridad, las enfermedades de base, el tabaquismo en el entorno, la ausencia de lactancia materna, el hacinamiento y pobreza y el bajo peso al nacer. Esto lo vamos a complementar con una buena exploración física, en donde evaluaremos el estado de hidratación, los signos de dificultad respiratoria. En la auscultación pulmonar vamos a escuchar una expiración alargada, sibilancias e incluso zonas de hipoventilación. Durante la época invernal es importante considerar a la bronquiolitis en menores de 2 años con síntomas respiratorios como rinorrea, tos y dificultad respiratoria. Cuando un recién nacido, bebé o un niño llega con bronquiolitis, inicialmente es importante determinar qué tan grave es el cuadro clínico que presenta para saber la evolución de la enfermedad y el tratamiento que se le va a dar. Para eso tenemos el score Good-Down modificado, y antes de realizarlo es súper importante aspirar las secreciones de las vías altas respiratorias para que no haya obstrucción y con ello no valoremos mal y tengamos una valoración errónea que al final puede afectar el tratamiento de nuestro paciente. Este score también se usa en asma agudo, sin embargo es más utilizado en pacientes con bronquiolitis en urgencias pediátricas. Como se puede ver, aquí los puntos van desde 0 a 2 y un puntaje de 3 o inferior es una bronquiolitis leve. Con ello se pueden iniciar medidas como el salbutamol y posteriormente de unas 24 o 48 horas se hace una valoración de nuevo para ver qué tanto avanzó la enfermedad. Y si la puntuación es mayor a 3, estamos hablando de una bronquiolitis severa, por lo cual se debe de dar adrenalina nebulizada y se evalúa después de las 2 horas siguientes para ver si hay cambios o si ya se debe de hospitalizar al paciente. Ante la presencia de un caso sospechoso de bronquiolitis debemos de realizar un algoritmo. Este algoritmo nos va a permitir realizar una ruta diagnóstica para poder asegurarnos de que se trata de un caso de bronquiolitis o en caso contrario buscar alguna patología que nos esté generando la misma sintomatología y así poder generar un buen diagnóstico y tratamiento. En primer punto debemos de realizar la historia y la exploración física. Hay que recordar que la bronquiolitis es exclusivamente clínica, así que no vamos a necesitar ningún estudio radiológico, analítico ni microbiológico. Sin embargo, no son los criterios, no es un criterio universal, entonces debemos que tomar en cuenta factores de acuerdo a la epidemiología, tenemos que recordar que estos pacientes van a ser menores de 2 años.
Sobre todo van a tener una mayor incidencia de los 12 meses y con un pico mayor a sus 6 meses, y esta sintomatología se va a presentar sobre todo en la época invernal. Y al cuadro clínico o las dudas diagnósticas debemos de recordar que va a haber un pródromo de infección vírica en las vías respiratorias altas. Esto nos va a generar una rinorrea, tos, ya sea con o sin fiebre, que va a durar 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas típicos. Y ahora sí, hablando en un cuadro típico, debemos de recordar que es una tos persistente, va a tener signos de dificultad respiratoria, ruidos anormales en la auscultación pulmonar, y cuando hablamos de lactantes pequeños, es decir, menores a los 2 meses de edad, pueden ocurrir apneas y a veces esta va a ser su primera manifestación de la enfermedad. También debemos de hacer un diagnóstico diferencial que sobre todo se va a realizar en los casos atípicos o donde no tenemos claro qué es lo que está sucediendo, ya que no tiene la sintomatología clásica. Aunque hay que recordar de que la bronquiolitis va a ser mucho más frecuente que cualquiera de todas estas posibles alternativas diagnósticas. Debemos de descartar la obstrucción de las vías respiratorias superiores, los cuerpos extraños, la tosferina, el asma, la insuficiencia cardíaca, fibrosis quística, algún caso de tuberculosis, una acidosis metabólica, solo por mencionar algunos ejemplos. También tenemos que hacer una valoración de la gravedad, que la valoración de la gravedad se va a realizar mediante la anamnesis, la exploración física y siempre que sea posible la determinación de la saturación de oxígeno. Esto sobre todo para ver si el infante está respirando de forma correcta y si no, para proceder a otros métodos como puede ser la ventilación mecánica. Y pues entre los signos de la enfermedad grave vamos a tener la presencia de apneas, los signos de dificultad respiratoria grave, que pueden ser como los gruñidos o quejidos expiratorios. Podemos tener una cianosis de tipo central, que esta va a afectar a las mucosas. Vamos a tener una saturación de oxígeno consistentemente menor al 92%. Y pues en la repercusión sobre el estado general podemos tener deshidratación y una ingesta escasa de líquidos. También en esta misma escala de la gravedad van a existir escalas con una utilidad limitada, ya debido a la insuficiente validación o su baja capacidad predictiva. En el aspecto de las tomas de decisiones, en todos los casos, ya sea de forma independiente de la gravedad y el nivel de afectación, se tiene que evaluar la presencia de otros factores que van a incrementar el riesgo de mala evolución. Como tenemos los factores de riesgo médico, que los niños van a ser menores de 3 meses, que sean prematuros, que tengan alguna cardiopatía congénita o que sean hemodinámicamente significativa, una displasia broncopulmonar o una fibrosis quística, alguna inmunodeficiencia o una enfermedad de tipo neuromuscular. En los factores de riesgo sociales, pues podemos tener el de los cuidadores, es decir, de que los padres o la persona que se encargue de cuidar a este niño, pues no lo atienda de la forma correcta y esto puede generar un deterioro de su estado, y también cuando existen dificultades de comunicación entre los médicos y los cuidadores. También cuando tenemos una distancia del domicilio a un centro sanitario, ya que esto va a generar de que los familiares no traigan con regularidad a sus niños para los chequeos. En el caso de que tengamos una alta al domicilio, pues se le tiene que dar información a los cuidadores sobre qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe hacer, y en el caso de que se vaya con alguna medicación, cómo se la debe tomar cada cuánto tiempo, porque esto va a ser crucial para que el niño no remita y se pueda complicar. En esta información, pues nosotros debemos de dejarles claros que la bronquiolitis es una enfermedad muy frecuente en los lactantes y es causada por un virus. Esto es muy importante, ya que muchas veces los padres van a querer dar antibióticos y pues al momento que nosotros estamos dando antibióticos, pues sabemos lo que va a pasar, que en un futuro pues este niño tenga una mayor resistencia cuando se enferme y se ponga más grave. También hay que decirles que es poco frecuente que se agraven, ya que en la evaluación realizada, si el niño no se encontró una gravedad, a menos de que haya un descuido, pues no debería por qué agravarse. Y la enfermedad puede hacerse más grave en los 2 a 3 días siguientes. Todo esto se tiene que hacer una observación y estar al pendiente del infante.
También es imprescindible que los cuidadores vigilen atentamente la evolución del mismo para consultar si aparecen o notan algún empeoramiento del estado del niño. Eh, También hay que recordar que esta enfermedad es prolongada porque los síntomas pueden tardar varias semanas en desaparecer y sobre todo la tos. En las recomendaciones hay que decirles las medidas que los cuidadores deben de tomar en su domicilio, ya que deben de evitar absolutamente la exposición al tabaco, mantener la hidratación del niño, alimentar sin forzar. Muchos niños están mejor haciendo tomas más breves, aunque más frecuentes de lo habitual. Hay que aspirar con suavidad el moco nasal si causa dificultad para respirar o para alimentarse. También hay que recordar que muchos niños toleran mejor el trabajo respiratorio cuando están sentados o en una posición semi-encorvada en vez de estar acostados. Y también hay que recordar, solo si hay fiebre que cause malestar al niño, puede usarse medicamentos comunes para la fiebre, como puede ser el paracetamol o el ibuprofeno. También se puede dar una cita para revisión según el estado del niño y si presenta factores de riesgo en el ambiente en el que se desenvuelve. En los signos de alarma, tenemos que informar a los cuidadores qué es lo que deben de estar al pendiente en el caso de que se manifieste y solicitar una atención médica de forma inmediata, como pueden ser las pausas prolongadas en la respiración, una coloración azulada en los labios, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento del trabajo respiratorio, que el niño no coma la mitad de lo normal o que lo esté vomitando, o que tenga un decaimiento anormal o un sueño excesivo. También que tenga irritabilidad y que sea muy difícil de calmar. Ante estas sospechas o ante la presencia de alguna de estas, tienen que buscar atención inmediata y en el caso de que se deba de derivar al hospital, durante su estancia en el centro de salud se deben de aspirar las secreciones nasales si estas parecen necesarios. También se tiene que administrar oxígeno para mantener una saturación arriba del 92% y también mantener la vigilancia hasta que esté organizado el transporte en las condiciones más adecuadas según la distancia, gravedad y los medios. También, tras estabilizar al paciente, realizar el traslado con oxígeno y el personal sanitario lo acompañe según la distancia y el transporte de la gravedad. En el caso de que necesita tratamiento hospitalario, se tiene que hacer una monitorización de los signos y síntomas de gravedad. También se tiene que hacer una monitorización de la saturación de oxígeno, checar los riesgos de fallo respiratorio inminente, como son los signos de agotamiento, sobre todo que puede ser el desfallecimiento, la disminución del esfuerzo respiratorio, apnea recurrente, un fracaso de mantener una saturación de oxígeno adecuada pese a la administración del oxígeno. También debemos de checar la aspiración de secreciones nasales cuando éstas causen dificultad para respirar o para alimentarse. También debemos de mantener una adecuada hidratación, sobre todo si es posible por la vía oral o por sonda nasogástrica en caso de que no sea posible la vía oral. También se tiene que administrar oxígeno humificado para mantener la saturación de oxígeno en un porcentaje mayor del 92%. También debemos de utilizar medidas progresivas del tratamiento ventilatorio según el estado clínico y la evolución del paciente. Para la prevención se debe de hacer un lavado de manos frecuentes, evitar el contacto con niños y adultos con infecciones respiratorias y también se puede realizar una profilaxis con palivizumab que se realiza mediante una inyección de tipo intramuscular. Ante la presencia de casos atípicos de la bronquiolitis, se sugiere realizar un diagnóstico diferencial. Esto nos va a permitir saber si la verdadera causa de toda esta sintomatología es de la propia bronquiolitis o estamos hablando de otra enfermedad. Entre estas alternativas diagnósticas podemos considerar a la obstrucción de las vías aéreas superiores, la laringotranqueobronquitis, los cuerpos extraños, la tosferina, el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrosis quística, la tuberculosis o la acidosis metabólica. Un dato importante a considerar es que la bronquiolitis es mucho más frecuente que cualquiera de las posibilidades alternativas diagnósticas, pero para realizar estos diagnósticos diferenciales se sugieren realizar estudios específicos que se van a mencionar a continuación en las siguientes diapositivas. En el caso en el que se necesiten realizar estudios complementarios, podemos realizar una pulsioximetría transcutánea en donde nosotros podemos ver la evolución clínica del paciente
y sobre todo tomar decisiones acerca de los periodos de hospitalización, si el paciente necesita ingresar a una unidad de cuidados intensivos o si necesita ventilación mecánica. En el caso de que necesitemos realizar una gasometría capilar, normalmente la realizamos para identificar o ver si el paciente se está encontrando o está iniciando un fallo respiratorio en el que nosotros debemos de tener en claro los valores de la presión de dióxido de carbono y el pH. En el caso de que necesitemos un sedimento o un urocultivo, normalmente lo vamos a realizar en aquellos pacientes, sobre todo lactantes menores de 60 días, que van a presentar una bronquiolitis aguda con presencia de fiebre. Normalmente lo hacemos para descartar esta etiología. También vamos a realizar tests de tipo virológicos y también podemos mandar a pedir un hemograma, una proteína C reactiva, una procalcitonina o un hemocultivo. Esto no se recomienda en el paciente con una bronquiolitis aguda típica, pero se realiza sobre todo cuando tenemos resultados inespecíficos o nuestro paciente no mejora. Ahora hablaremos acerca de los hallazgos radiográficos de esta enfermedad. Aunque la radiografía de tórax no se recomienda realizar de rutina en el diagnóstico, particularmente no se sugiere realizar en lactantes sin hipoxia ni datos de dificultad respiratoria, ya que no es útil para diferenciar una infección bacteriana de una viral, además de que su realización sistemática aumenta el uso innecesario de antibióticos. Sin embargo, se debe valorar llevarla a cabo frente a dudas diagnósticas, casos de bronquiolitis grave, sospecha de complicaciones tales como atelectasia o una sobreinfección bacteriana de la que ya hablábamos, un deterioro agudo de la situación clínica del paciente o su necesidad de ingreso a cuidados intensivos. Los hallazgos radiográficos típicos en pacientes con bronquiolitis incluyen una sobredistensión de los pulmones con abatimiento o aplanamiento del hemidiafragma. Puede observarse engrosamiento peribronquial a nivel del hilio en forma bilateral, así como una horizontalización de los arcos costales. Una proyección lateral muestra aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Dada la coexistencia de neumonía en algunos casos de infección por virus sincitial respiratorio, pueden encontrarse infiltrados intersticiales bilaterales y es frecuente también encontrar áreas de atelectasia, en particular en el lóbulo superior derecho. En ocasiones estas pueden ser interpretadas como una neumonía bacteriana, sin embargo la aparente pérdida de volumen suele sugerir que se trata de atelectasia. La resolución de un área de condensación en una radiografía tomada 24 a 48 horas después de la radiografía inicial confirma el hallazgo de que se trata de una atelectasia. En cuanto al tratamiento del paciente con bronquiolitis, es básicamente de sostén, ya que ninguno ha demostrado efectividad o que altere el curso natural de la enfermedad. Comenzando por el tratamiento no farmacológico, son más que nada medidas que se les recomienda indicar a los padres para el manejo ambulatorio del niño con una bronquiolitis leve. Entre ellas está la posición de la cabeza, se recomienda que esté a 30 grados, con una ligera extensión y lateralización de la misma, mantener una temperatura corporal normal. En cuanto a la desobstrucción nasal, el objetivo es mantener permeable la vía aérea alta. Se puede usar solución fisiológica para aspirar las secreciones. Esto se realiza antes de las tomas, antes de tomar la saturación, antes de dar algún tratamiento inhalado, de valorar la gravedad del paciente o cuando se quieran objetivar signos de obstrucción de la vía respiratoria alta, como lo serían los ruidos de las secreciones. Algo muy importante dentro del tratamiento es el mantenimiento de una adecuada hidratación y nutrición. Esto es, manteniendo la vía oral dentro de lo posible, fraccionando las tomas si es que se presenta alguna dificultad a la ingesta. En los casos donde la frecuencia respiratoria sea de 60 o más, se recomienda colocar sonda nasogástrica y alimentar fraccionado o por enteral continua de acuerdo a la capacidad gástrica. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 70 por minuto o de 60 o menos, pero con una mala mecánica, con abundantes secreciones nasales, aleteo y tiraje, se recomienda fluidoterapia intravenosa vía parenteral.
y también mantener la sonda nasogástrica abierta, especialmente si el paciente requiere de dispositivos de oxígeno de alto flujo. Teniendo en cuenta la dificultad respiratoria y la saturación, se recomienda suplementar con oxígeno a los pacientes con saturaciones menores al 92%. El oxígeno puede administrarse mediante cánulas nasales, las cuales aportan una FiO2 entre el 24 y 44%, con flujos hasta de 2 litros por minuto. Las máscaras, que aportan una FiO2 del 35 al 60%, con flujos de 6 a 10 litros por minuto. Y finalmente las máscaras con reservorio, que aportan FiO2 del 40 al 100% y flujo de 6 a 15 litros por minuto. La monitorización continua se debe utilizar solo en pacientes graves o con apneas. Una vez que se estabilicen, se debe suspender y realizar intermitentemente. La saturación se monitorea al ingreso y luego cada 6 horas para evaluar la evolución. Estas medidas, junto con una monitorización adecuada, constituyen el tratamiento de soporte de uso generalizado y uniformemente aceptado. Se debe recordar que la oximetría de pulso es muy útil para monitorear la oxigenación, pero esta no evalúa la ventilación. Además, la humidificación del aire y la terapia respiratoria no han mostrado una utilidad, es por eso que estas no se mencionan o no se recomiendan en el manejo de estos pacientes. Ahora, si hablamos del tratamiento farmacológico, se pueden usar broncodilatadores en casos de bronquiolitis moderada y severa. Para esto se realiza un tratamiento inicial de prueba en el que se evalúa la respuesta y se continúa si ésta es clínicamente favorable. Cerca del 20 al 30% de pacientes responden a este tratamiento. Se recomienda específicamente el uso de salbutamol por su relativo bajo costo y baja toxicidad. Se administra con nebulización a pacientes con máscara de media a 1 gota por kilo y en aerosol a los que tienen cánula nasal con 2 a 3 disparos. La nebulización con solución salina hipertónica al 3% puede disminuir el edema de la mucosa y facilitar la expulsión de tapones de moco. Esto sucede porque esta solución induce un flujo osmótico de agua dentro de la capa mucosa. Esto rompe enlaces iónicos y rehidrata las secreciones, mejorando así su expulsión. Se recomienda utilizar siempre junto a un broncodilatador cada 6 horas y reduce la estancia hospitalaria. Los corticoides no está demostrada su utilidad en la bronquiolitis y solo podrían administrarse en niños en los que se sospeche de una base hiperreactiva o en las formas graves. Para esto se recomienda utilizar dexametasona de 0.3 a 0.6 miligramos por kilogramo al día cada 6 a 12 horas por 1 a 3 días. Si se administra por vía oral betametasona, la dosis inicial es de 0.017 a 0.25 miligramos por kilogramo, es decir, 1 gota por kilo cada 8 horas. En cuanto a la adrenalina nebulizada, existe evidencia de que mejora la puntuación clínica y la oxigenación en menores de 6 meses. Su uso deberá ser individualizado y monitorizado en pacientes graves. La duración de la acción es de 15 a 30 minutos, por lo que se deben de realizar nebulizaciones frecuentes. En cuanto a sus efectos adversos, incluyen la palidez peribucal, taquicardia y aumento de la presión arterial sistólica, por lo que solo debe ser utilizada en sala de emergencias o de internación bajo supervisión médica. Los antibióticos solamente se usan en sospecha de sobreinfección bacteriana u otra infección asociada, la cual puede ser alguna infección urinaria u otitis media aguda. Antes de medicar se debe de realizar el urocultivo y específicamente se utiliza ampicilina sulbactam en menores de 6 meses y en mayores de 6 meses con esquema completo de vacunación ampicilina. En menores de 1 mes se usa acitromicina durante 5 días. Finalmente, el oseltamivir es efectivo administrado dentro de las 48 horas que hayan iniciado los síntomas en época de circulación viral
y se recomienda específicamente en pacientes graves, pacientes con neumonía en momentos de la circulación del virus y en grupos de riesgo. Ahora hablando de los criterios de la alta hospitalaria y seguimiento, se recomienda interrumpir la oxigenoterapia una vez que la saturación por oximetría de pulso llegue al 92% y el paciente muestre una mejoría clínica general. El alta hospitalaria podrá realizarse con el paciente alimentándose sin dificultad, con un buen descanso, luego de retirar la oxigenoterapia durante 12 a 24 horas, manteniendo una saturación estable de 92% o más, una frecuencia respiratoria de 60 o menos y una frecuencia cardíaca que no aumente más del 30% luego de haber retirado el oxígeno. Es importante registrar los signos vitales al alta, tales como la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación y peso. Esto es indispensable para evaluar la mejoría y continuar con el tratamiento adecuado. En los niños en los que persiste la dependencia de oxígeno o los síntomas y signos de obstrucción bronquial, tales como las sibilancias, la taquipnea, luego de 2 semanas de evolución de la enfermedad, existe la posibilidad de que la infección viral haya precipitado la expresión de otra enfermedad de base o que haya generado un daño estructural más importante que predisponga al desarrollo de una enfermedad pulmonar crónica posviral. Dentro del pronóstico de la bronquiolitis, la mayoría de los lactantes que la padecen evolucionan a la mejoría con una resolución de la sintomatología. Dentro de los casos de gravedad, que son la minoría, puede requerirse de cuidados intensivos e incluso puede ocurrir la muerte, sobre todo en lactantes con factores de riesgo como son los que tienen cardiopatías congénitas. En varios estudios se ha mostrado que el riesgo de padecer episodios de broncoespasmo recurrente se incrementa después de padecer bronquiolitis. Ya a largo plazo, el riesgo de presentar hiperactividad bronquial puede persistir incluso hasta los 11 años de edad, además de que es posible encontrar alteraciones en las pruebas de función pulmonar en adultos jóvenes que hayan padecido infecciones de las vías inferiores causadas por el virus sincitial respiratorio. Para la prevención de esta enfermedad existen medidas generales y medidas dirigidas. Las generales ayudan a la prevención de las enfermedades respiratorias y reducen el riesgo de padecerlas. Estas son pues evitar la exposición al humo de tabaco y la alimentación con leche materna. Las medidas dirigidas van hacia la prevención de los factores etiológicos que causan bronquiolitis y en este caso tenemos el anticuerpo monoclonal, que es el palivizumab. Este se usa para prevenir el virus sincitial respiratorio durante la época invernal. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal, como ya mencioné anteriormente. Su dosis es de 15 miligramos por kilogramo y se administra por vía intramuscular. Las indicaciones varían debido al alto costo, ya que solo se indica en prematuros, inmunodeprimidos, con displasia broncopulmonar y cardiopatías congénitas. Este se va a administrar en forma mensual durante los meses en que el virus sincitial circula en la comunidad y su precio va de 12.500. Y para finalizar, debemos de recordar que el agente más común que causa la bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio. Esta es una enfermedad que va a afectar principalmente a las vías respiratorias bajas con una alteración de tipo obstructiva. En la fase inicial de la enfermedad, la sintomatología será de vías superiores y el síntoma más característico que vamos a encontrar son las sibilancias. En neonatos los síntomas son atípicos y la radiografía de tórax no se recomienda utilizar de rutina. Finalmente, el tratamiento será de soporte. Para finalizar, les compartimos las fuentes de donde obtuvimos la información para realizar esta sesión. Agradecemos su atención y esperamos que esta exposición les haya sido de utilidad.